Buenas tardes, me encuentro acá con el docente Guillermo Gómez. Me presento, soy Carol Estefany Granados Benedetti. Voy en quinto semestre de medicina veterinaria. Esto es un video para nuestra clase de desarrollo rural. Este trabajo se hizo en grupo con Lucía Fernanda Ardila y mi presente. Esto se trata de entrevistar, en general vamos a entrevistar dos docentes urbanos y una rural. Bueno, esta es la primera parte. Bienvenido, profe. Me gustaría que se presentara. Pues bueno, mi nombre es Guillermo Gómez, muy buenas tardes. Soy licenciado en Filosofía y Humanidades y profesional en Filosofía. Soy actualmente docente universitario de lectura y escritura académica. Adicionalmente, también apoyo procesos de formación en la Universidad Piloto de Colombia. Listo, profe. Profe, ¿cómo usted piensa que está la educación rural en Colombia? ¿Qué cosas positivas tiene? ¿Qué falencias usted ve? ¿Y por qué? Pues bueno, en general, los procesos de educación rural en Colombia son muy difíciles por los recursos con los que ellos cuentan, o más bien por los recursos de los que carecen. Tienen poblaciones flotantes muy altas, tienen grupos poblacionales con necesidades especiales para los que tienen que adecuarse de ciertas instalaciones y que necesitan profesionales con formación adicional en zonas muy apartadas del país. Es una situación bastante complicada. Eh, el aspecto más positivo es la propia calidad humana de los docentes que le apuesta a sacar adelante sus pequeñas comunidades educativas adelante con los recursos con los que cuenten. Entonces, uno encuentra proyectos muy, muy valiosos entre los profesionales que trabajan en las escuelas rurales y lo hacen en virtud de la necesidad que tienen, porque tienen poblaciones que tienen unos perfiles muy particulares y ellos tienen que empezar a pensar planes, tienen que pensar proyectos, tienen que pensar una educación por proyectos para los que muchas veces no han recibido formación, porque los profesionales que están en estos espacios, aunque muchos migran de ciudades a espacios rurales, no todos están acostumbrados a manejar ese perfil, ni están tan acostumbrados a tener una población que sea conocedora de asuntos relativos al manejo de la tierra, pero muy poco conocedora del ejercicio de un espacio educativo, de un ambiente educativo. Entonces, es una situación difícil pero esperanzadora en virtud de los docentes. Bueno, profe, muchísimas gracias. Profe, ¿qué tan grande cree usted que está la brecha entre la educación urbana y la educación rural? Uy, pues mucho, muchísimo, muchísimo porque la educación urbana se concibe con una finalidad distinta. La educación urbana por lo general se plantea para orientar a los educandos a la formación profesional, ¿sí? En general. Muy rara vez se escucha decir a un profesor que sus estudiantes se van a orientar esencialmente a la formación técnica o a la formación en un oficio, sino que siempre se orientan a la formación profesional. En cambio, la educación rural simplemente es un ejercicio en el que muchos docentes lo que intentan es que los estudiantes tengan unas competencias mínimas que les permitan valerse por sí mismos en competencias como lectura, escritura, oralidad, eh, sumas, restas, multiplicaciones, en cosas muy básicas, en los niveles de básica, y en los niveles de bachillerato, eh, dependiendo de la ubicación de la escuela en donde se encuentren, pues varía, porque por lo menos las escuelas de las cabeceras municipales, esos estudiantes sí piensan en educación universitaria por lo general, pero piensan en la necesidad de desplazarse desde sus sitios de vivienda a lugares más grandes, de pasar a un centro urbano de mayor densidad. Y los que viven en cabeceras, no en cabeceras municipales, sino viven en veredas, muchas veces no completan el ejercicio, no completan los ciclos de formación, porque sus propias condiciones sociales, económicas, incluso hasta las políticas se los impiden. No es raro encontrar chicos de 16, 17, 18 años que llegaron a sexto, séptimo y no pueden avanzar porque sus familias necesitan que esté trabajando, porque sus familias necesitan que disponer del tiempo de ellos para las labores de la casa. O sea, es muy complicado ver
cómo la situación en el campo y la ciudad, en las zonas rurales y en las zonas urbanas, se puede equiparar de algún modo. Entonces, teniendo en cuenta eso, se complica todo el ejercicio educativo. O sea, para un docente es muy difícil poder sacar adelante las competencias que tiene un estudiante de una escuela rural o sea, no se puede calcular la dificultad que tiene respecto a lo que puede hacer un profesor de colegio en una zona urbana. Vale, profe. Entre Luce y yo realizamos una investigación que Colombia es el país con la mayor tasa de analfabetismo a nivel de Latinoamérica. Eh, ¿Cómo crees tú que debería ser un docente o qué deberíamos hacer en general con el tema del analfabetismo acá en Colombia? ¿Cómo podríamos disminuir esa tasa tan alta que tenemos acá? Pues es que el concepto de analfabetismo, cuando uno lo va a analizar, tiene como muchos elementos. Entonces, o sea, hay un analfabetismo literal, que es el de no saber absolutamente nada de leer y escribir. Hay un analfabetismo funcional, que sabes leer, sabes escribir, pero no lees ni escribes. Y hay diferentes tipos de analfabetismo. Por ejemplo, hay analfabetismo en términos de lectura y escritura normal y corriente, como lo conocemos siempre, pero también hay un analfabetismo digital, cuando no manejas herramientas informáticas. Entonces, yo pienso que la educación rural se tiene que adecuar a esos parámetros, o sea, no solamente al estándar que mide los diferentes estudios que se hacen por fuera y también dentro del país, sino que debe considerar que la población rural es donde está el progreso de esta nación. O sea, el piso sobre el que se desarrolla todo el país es el suelo de la producción. Y muchas veces el estudiante de escuela rural puede tener una chacra, puede tener en su familia un terreno, pero no sabe ponerlo a producir. Si lo pone a producir, no sabe hacerlo realmente funcional, o sea, que sea rentable tenerlo. Encima hay muchos problemas en lo relativo a la distribución, no hay buenas vías de acceso, o sea, pero volviendo al tema del analfabetismo, los docentes de escuelas rurales tienen que concentrarse, creería yo, en, en lo que están haciendo aquellos que se están poniendo la camiseta en el ejercicio de la enseñanza, de los procesos de enseñanza-aprendizaje, que es intentar favorecer un aprendizaje significativo entre sus estudiantes. El aprendizaje significativo se entiende como un tipo de aprendizaje que se vincula a la experiencia vital de cada estudiante. Entonces, es intentar acercar lo que estás dictando tú como docente a la experiencia que tiene el estudiante en su casa, en el caso del estudiante rural, en su finca, en su cultivo. Entonces, se centra, por ejemplo, en enseñanza por proyectos. Entonces, si puedes enseñar a leer y a escribir al mismo tiempo que enseñas a las cualidades y virtudes y manejo de un cultivo específico o de cómo puedes enseñar a leer y escribir y a contar a través de llevar una tabla de datos respecto al crecimiento de un animal, no sé, de alguna clase de ganado, pues el estudiante se va a dar cuenta que ese aprendizaje le va a servir para su vida cotidiana y va a ser realmente significativo, de ahí el nombre, va a ser significativo para él, ¿sí? Porque ese es el problema que tienen muchos de los aprendizajes que tiene la escuela urbana, no la rural, sino la urbana. La escuela urbana enseñan muchas cosas, pero no saben en qué aplicarlas. Entonces, llegan al colegio, les enseñan, qué sé yo, a factorizar, entonces terminan con la factorización y entonces él sabe que a más b al cuadrado es igual a cuadrado más 2ab más b cuadrado, pero no sabe para qué le va a servir eso en la vida, nunca lo va a utilizar. ¿Sí? Cambio, en la escuela rural se necesita un conocimiento tremendamente pragmático, ¿sí? Que el estudiante sepa para qué le va a servir esos conocimientos que el profesor le intenta transmitir. Y eso se logra a través de un modelo constructivista. Es algo que, de hecho, ha sido muy utilizado no solo en las escuelas rurales, sino en general en toda la escuela contemporánea. Yo creo que de los últimos 40 años hacia acá, el constructivismo ha hecho muchísima carrera, pero si bien hay otros tipos de escuelas, es un modelo pedagógico que se vale de los recursos, que en este caso son escasos, que pueda tener una locación. Entonces,
hay que contemplar que muchas veces el niño no lee porque los papás no leen e históricamente su familia nunca ha aprendido a leer en varias generaciones. Entonces eso es un síntoma de pobreza terrible, terrible, porque una familia en donde sus miembros no saben leer ni escribir o que apenas saben contar muchas veces, es muy complicado que en el tiempo actual, en los tiempos que vivimos, logren superar una etapa de pobreza. O sea, también el alfabetismo tiene, o sea, todo eso se tiene que contemplar en el momento de pensar un plan de proyección para eliminar el analfabetismo en general en Colombia y en particular en las escuelas rurales. Entonces, pues yo creería que valerse de ese modelo Bueno, pedagógico. profe, y de paso ahorita tú, digamos, tú ahorita en la respuesta que me diste me respondiste la pregunta que iba a conllevar. O sea, lo que tú me haces referencia es que nosotros, digamos, hay una manera de decirlo, como nos decía nuestra docente, es no dar el pescado, sino enseñar a pescar, ¿sí? Es Ujú. el punto de que nos deberíamos enfocar en el tema de desarrollo rural. ¿Por qué? Porque, digamos, tenía entendido, y si me equivoco, por favor me corriges, normalmente lo que hacen los docentes es enseñar cosas que ellos no ven un enfoque productivo, o sea, ellos no ven que eso les va a dar de comer, eso no les va a enseñar a producir papa, eso no les va a enseñar a cuidar su ganado. Entonces, como tal, lo que tiene que hacer la educación rural o emplearse en los docentes, enseñar cómo hacer los estudiantes productivos y que se queden en el campo y no busquen migrar. ¿Tú piensas que eso es muy cierto? Es una perspectiva que es posible. Ciertamente lo que tú dices sobre que el docente enseña cosas que no tienen un enfoque productivo ha sido tendencia durante mucho, mucho tiempo en, en la escuela, o sea, en la escuela como institución en general, no solo en la escuela rural, sino en la escuela como institución, ha habido un modelo pedagógico que se conoce como un modelo pedagógico tradicional, en donde simplemente se hace un ejercicio de transmisión de conocimiento. Entonces, en esa medida, eh, es difícil para el estudiante poder relacionar aquello que está aprendiendo con aquello que va a vivir, ¿sí? En ese modelo de, de enseñanza, en ese modelo pedagógico tradicional. Ha habido múltiples modelos pedagógicos a lo largo de la historia que se favorecen, en los que se favorece más cierto tipo de proyección respecto a los contenidos o respecto a las competencias o respecto a la forma de aprendizaje. Entonces, por lo menos en sectores rurales hizo muchísima carrera un modelo pedagógico que se llamó la escuela popular, que es tomar a los ancestros mayores de las familias que hay en una comunidad rural y hacer que ellos enseñen aquello que aprendieron a través de la experiencia a los más jóvenes para transmitirlo en un ambiente controlado para poder reproducirlo de una manera mucho más eficiente. Eh, en Colombia, por lo menos en este tiempo, es muy difícil desarrollar este tipo de modelo porque porque el ancestro mayor normalmente está ubicado en una región remota de donde están los nietos. Eso se debe a las altas tasas de desplazamiento que hay en el país. Entonces, esta población es tremendamente flotante. La población rural es muy, 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 muy movible. Entonces, teniendo eso en cuenta, no se puede desarrollar una escuela popular en esos términos. Se puede desarrollar más bien una escuela donde se aproveche la experiencia vital del docente y él intente organizar un modelo de aprendizaje concreto para su institución educativa que contemple las necesidades de su comunidad académica, de sus padres, los estudiantes, porque hay veces que el profesor se piensa no solamente para el estudiante, no, el profesor pertenece a una comunidad académica en donde se incluyen los directivos de la institución, se incluyen los estudiantes, se incluyen las familias, especialmente los papás o los cuidadores, eh, y tiene que responder a las necesidades específicas del estudiante contemplando todos esos niveles en los que él se relaciona. Entonces, el modelo pedagógico constructivista lo que hace es favorecer eso y en tanto que lo favorece, invita al estudiante a que se mantenga y genere pertenencia respecto al sitio donde está. ¿Sí? Entonces, eso tiene complicaciones tales como lo que decíamos antes. En tanto que la población es flotante, no hay un sentido de pertenencia respecto al sitio en donde el niño o la niña o el joven está tomando sus clases. Entonces, eh,
la escuela rural en Colombia se presenta como un escenario de constante reto, ¿sí? De cómo hago para que esta gente tenga propiedad de este territorio si no son de acá. ¿Cómo hago para que el estudiante valore esto que le estoy enseñando si eventualmente se va a ir? ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago para mantener un proceso si me van a llegar estudiantes, unos en febrero, algunos se me van a ir en mayo más o menos, en junio a mitad de año, se van de vacaciones, no sé cuáles regresen y los que regresan, regresan con otros que no estaban antes. O sea, es muy difícil poder llevar unos procesos de educación formal en la educación rural. Entonces, también hay que ver cómo se puede ajustar, cómo se puede ajustar la realidad para mostrar al campo como un lugar de desarrollo, ¿sí? Que es algo muy triste que en Colombia no se contemplan las zonas rurales como una zona de desarrollo, sino de hecho uno asocia lo rural como una zona de atraso, ¿sí? Siempre. Y de Sí, acá, aquí uno escucha por lo menos conferencias de hace 30 años, de 20 años hacia atrás, en donde se dice, no, es que se tiene que insistir en que el valor de la tierra se tiene que levantar, que se tiene que volver digno el trabajo del campesino, y el campesino sigue en una situación paupérrima, en donde constantemente le están imponiendo cosas que le dificultan poder sacar sus productos. O sea, es un problema sistémico. O sea, no es solamente, o sea, que haya analfabetismo en la población rural no es un problema concreto, puntual, sino que hace parte de un problema sistémico mucho más amplio, que es el abandono del Estado respecto a la población rural. Entonces, si me preguntas, ¿qué puede hacer el docente ahí? Pues esforzarse por generar pertenencia. O sea, si no se genera pertenencia a la comunidad, eh, por pertenencia, por dignificar la condición de campesino, es muy difícil que se pueda sacar adelante cualquier proceso, tanto en alfabetización como en formación académica, como en formación profesional, que se oriente al crecimiento del campo. Porque si no se dignifica la condición de campesino, es siempre asociar que ser campesino es ser pobre. Entonces necesito dejar de ser campesino y me voy para la ciudad. Entonces, en esa medida, lo que se debe hacer el docente es, uno, generar pertenencia, dos, intentar dignificar a través de su práctica docente el papel de los campesinos en la sociedad, y tres, generar relaciones entre las personas entre sí. Hay regiones en donde se habla con mucha dignidad sobre la fuerza del campesino, ¿sí? Por ejemplo, Boyacá, Santander, son regiones donde ser campesino es algo valorado, y tan valorado es que tienen unos ritmos musicales propios, una forma de ser propia, tienen estrellas populares, ¿sí? En la región, en el Tolima Grande, la región arrocera es lo mismo, pero hay muchas regiones del país, en las zonas más remotas, en donde son población rural, producen cosas, pero como, pues acá pues mal vivo, y estoy bien, pero se enferman y se mueren súper pronto porque no tienen atención médica, no hay un hospital y no hay manera de remediarlo. O sea, es generar como comunidades que estén interesadas en el desarrollo de sus propios territorios. Y eso se debe favorecer desde la escuela. ¿Sí? Eso tiene que hacerlo el docente. Por eso el docente y la educación en conjunto es una herramienta de movilidad social. O sea, si no hay docente, si no hay estudiantes, no hay docente. O sea, es fundamental favorecer la cobertura. Si no hay docente, no hay educación, ¿sí? Porque no hay quien favorezca el proceso, ¿sí? Que alguien que funja como docente, así no sea un profesional, sino que sea, qué sé yo, un normalista, ¿sí? Pero que funja como docente en un espacio, en un territorio. Ojalá que fueran de los mismos territorios, sería maravilloso porque hay sentido de pertenencia, que es lo que queremos transmitir. Pero es un proceso generacional que va a exigir mucho tiempo. O sea, por eso lo que te insisto desde un principio, o sea, pensar en la educación rural es un escenario de muchos retos, muchas esperanzas, pero también muchas razones para desesperanzarse. Es una montaña rusa emocional pensar en la educación rural. Porque uno, pero es muy chévere y tenemos muchos recursos, sí, pero nadie está interesado en hacerlo. Pero podemos tener docentes, pero es que no les pagan bien. Sí, o sea, es una montaña rusa emocional que presenta este escenario como algo muy complejo. sí, eso en eso tienes toda la razón.
porque como dijiste, el símbolo de que uno le digan un campesino o acá usted vaya con unos niños de primero, según dígale un campesino, ¿qué es un campesino para ellos? Yo le decir alguien pobre, va y cosecha papa. Entonces tenemos una idea del campesino o de la persona rural que es símbolo de pobreza. Digamos, ahorita en esta pandemia, el campo ahorita es vital, o sea, él como tal es el que nos sustenta a nosotros. Sí, Entonces, digamos, también es que, profe, usted, como sabe, hay muchos docentes que culminan su etapa en el sector urbano, en un colegio, digamos, público, privado, campestre, cualquier tipo de colegio que ujú. esté en la ciudad. Yo decía, voy a ir a descansar un tiempo a una escuela de un pueblo o de una vereda, pero ¿usted cree que ellos están en la capacidad de darle clase a esos niños? O sea, de generarles el enfoque que ellos necesitan, porque como sabemos, la educación urbana a la de rural es diferente, ¿sí? Ujú. De algo decía una profesora y decía que, digamos, llegan los niños a veces tarde a la escuela y de pronto la docente urbana se molesta, pero es, digamos, ella no entiende que los niños tienen que caminar desde una trocha, 2 horas y llegar, y esos son puntos. Entonces, ¿cree usted, profe, que un docente urbano deba estudiar o adaptarse antes de ir al campo a dar educación en una Ciertamente, vereda? ciertamente. O sea, los retos, o sea, ya los retos prácticos a los que se enfrenta un docente en situación de enseñanza, en el contexto de clases, son distintos en una escuela urbana a una escuela rural. O sea, yo lo pienso más en términos de educación básica, o sea, más o menos hasta noveno. Más o menos hasta noveno, no, hasta noveno, que es la educación básica. Eh, cuando uno es docente de colegio en la ciudad, tiene la posibilidad de ver cómo el colegio le ofrece muchas facilidades al estudiante y el estudiante las desecha, ¿sí? Pero es porque tiene muchas más facilidades en casa, tiene un uso del tiempo libre que puede perder el tiempo y no tiene inconveniente, ¿sí? Tiene no recursos ilimitados, pero tiene unos incluso el estudiante más pobre de clase media en Bogotá tiene muchos más recursos que un estudiante promedio del campo. O sea, cuadernos, bibliotecas, internet, o sea, si no tiene computadora en casa, al menos tiene un lugar en donde acceder a internet cerca a su casa, un café internet, un amigo, lo que sea. ¿Sí? Tiene facilidad. En cambio, el estudiante rural no. O sea, cuando el profesor tiene que plantearse esa circunstancia, ese cambio, también tiene que plantearse lo que tú mencionas, lo de las distancias. O sea, en Bogotá uno no tiene que andar pensando, no, pues el estudiante normalmente vive cerca o si vive lejos, pues en el caso de Bogotá, pues tiene Transmilenio, o tiene CITP, o sus papás tienen O carro, tiene ruta. o tiene ruta. En cambio, muchos niños de escuelas rurales, pues les toca caminar kilómetros para llegar a su escuela, les toca ir en bicicleta por sitios horrorosos, o sea, más aparte las condiciones de seguridad no son las mejores, muchas veces si están en zonas de influencia guerrillera, de influencia paramilitar, la institución escolar es mirada con desconfianza porque pues, se piensa del docente y de la institución escolar que es un espacio de ideología y no se favorece el acceso a los docentes. O sea, es muy complicado para un docente urbano enfrentarse a la ruralidad, ¿sí? Pero es una experiencia que debe tener, o sea, es una experiencia que enriquece su práctica docente. Del mismo modo que yo como docente universitario veo que es fundamental que un profesor que dicte clase en la universidad tenga por obligación que dictar clases en educación básica y media, ¿sí? Al menos en media, para reconocer cómo es el progreso entre sus estudiantes cuando están en el colegio a los que llega a la universidad y entienda los vacíos, las circunstancias, que entienda que muchas veces si el estudiante no sabe cosas que se supone que debería saber, no es por culpa de él, sino por culpa de la institución escolar en general. Ni siquiera es culpa del colegio específico donde estudió, sino que la institución escolar no permite que se adecuen los contenidos ni se adecuen las competencias para que él llegue la universidad con el estándar que debería llegar, que era con el que llegaba hace unos 10 o 15 años. Eh, entonces, cuando un profesor
un colegio urbano se quiere enfrentar a la ruralidad, tiene que tener como al menos una charla, un seminario, un curso, algo previo que lo conciencia acerca de qué factores intermedios, más allá de llegar al salón y poder dictar su clase, existen en la ruralidad para que la práctica sea adecuada. ¿Sí? Él no puede mandar investigaciones todo el tiempo, porque el niño o el joven no va a poder estar yendo a la cabecera municipal cada 2, 3 días, porque puede que la cabecera municipal le queda 15 minutos de la vereda, pero cómodamente pueden ser 2 horas. Entonces, teniendo en cuenta eso, tiene que sopesarse la práctica docente de una manera distinta. ¿Sí? Entonces, hay profesores de profesores. También es cierto que la generalización, o sea, si hay una norma general, es que las generalizaciones no nos sirven. Entonces, esa generalización, decir, es que todos los profesores urbanos, no, hay profesores urbanos que tienen una vena docente impresionante, que ellos a donde llegan, hacen y practican su ejercicio como docente y enseñan y los estudiantes conectan con ellos y logran transmitirles aquello que se plantea tanto en los contenidos como en las competencias. Cabe señalar que ya la educación no se contempla como una práctica de enseñanza de contenido, sino como una práctica de acercamiento a ciertas competencias. Entonces, en esa medida, el docente rural debe mucho al sitio en donde está, y el docente urbano tiene que ser consciente de ese contexto. Entonces, pues sí, pienso que quizás generalizarlo no está bien, pero pienso que el docente urbano tiene que tener un espacio de formación para poder desempeñarse de la mejor manera en la que puede, más allá de su formación en el campo específico, sino en una formación pedagógica para ese contexto, porque es muy especial, y más en Colombia, y más en ciertas regiones. O sea, es algo muy particular. Sí, profe, en eso tienes toda la razón y siento que nosotros, como hablábamos, tanto como tú como docente y yo como futura médica veterinaria y Lucía, tenemos que impulsar al desarrollo rural, a que el campo avance, porque esa es nuestra obligación, o sea, es como nuestra labor hacer que el campo progrese y no como retroceda, porque digamos, ya sabemos que en Colombia hay bastante corrupción y los recursos que son necesarios para la educación rural no se ven. Eh, Profe, ¿qué falencias o por qué usted crea, aparte de que se roban la plata, el gobierno no aporta a la educación rural? No lo ve como una inversión o sí como que les vaya a dar algo a futuro. Yo pienso que es un asunto de perspectiva. O sea, yo pienso que a este gobierno en particular, no, sino a una larguísima serie de gobiernos se le olvidó que Colombia en realidad es dos Colombias. O sea, yo pienso que, y esto ya es una opinión muy, muy personal, que, nuestro país, más o menos desde tiempos de Enrique Olaya, que eso es primera mitad del siglo XX, ¿sí? No ha tenido un presidente que haya concebido el campo como un espacio real en donde se puede generar desarrollo, ¿sí? O sea, lo piensa como una zona marginal de extracción de recursos, ¿sí? Entonces, siempre se escucha hablar de la explotación de la zona rural, ¿sí? De la explotación no solamente de los recursos pecuarios, agropecuarios en general, sino de minería, en fin, o sea, hasta ahora se comprende que el campo puede ser un escenario muy valioso para economías basadas en el turismo, para economías basadas en la sostenibilidad, para economías no intrusivas, en donde se pueda utilizar al máximo los recursos de los que dispone cualquier renglón de la economía. Si tienes cerdos, por lo menos, sin ya ser yo conocedor, porque mi área de conocimiento es otra, si tienes cerdos, que el cerdo se aprovecha absolutamente todo, cómo se puede generar incluso ganancias a través hasta de los desperdicios del cerdo, ¿sí? A través del compostaje, si se tienen cultivos, de cómo se puede utilizar los cultivos poder fabricar, para poder fabricar concentrados a través de procesos que para los agrónomos no son extraños.
cómo se pueden generar asociaciones donde lo que a uno le sobre como residuo de su proceso te puede servir al otro como materia prima o sea, y teniendo en cuenta que es una materia prima que no tiene ningún valor fuera de ese círculo, entonces los costos del producto que saquen va a ser muy cercano a cero y van a poder sacar o bien mucha ganancia o bien van a poder utilizarlos para su propia rentabilidad para poder sacar otras cosas. O sea, ese tipo de visión no la ha tenido prácticamente ningún presidente desde antes del Frente Nacional. ¿Sí? O sea, lo único que se ha pensado es, no, pues atravesemos vías de trenes y después atravesemos vías para carros y montemos túneles, pero nunca no se ha hecho una propuesta seria respecto a una reforma agraria seria, no se ha pensado una reforma educativa seria que contemple la población rural como una población objetivamente necesitada de procesos formativos. Y es algo que si no copiamos, por ejemplo, no copiamos de otros países, cosas en términos de economía y educación. Normalmente tomamos muy malos ejemplos, ¿sí? Por lo menos el modelo de evaluación por logros de España lo copiamos y lo copiamos. O sea, tras de que el modelo ya era malo, lo copiaron mal. Y acá por lo menos no copian como el modelo de desarrollo del campesino en Estados Unidos, o sea, la manera en que se subsidia el campesino en Estados Unidos. Acá por lo menos se nos olvida, por ejemplo, que la lógica en la que aparece un personaje de la cultura popular como es Superman es un espacio rural, o sea, Superman, el personaje, vivía en un pueblito en la mitad de ninguna parte, en donde el papá tenía una granja, ¿sí? Pero entonces el campesino, el señor Kent, era un campesino, ¿sí? Pero era un campesino que tenía tractor, era un campesino que tenía establos, era un campesino que tenía una zona grande de cultivo, era un campesino al que le subsidiaban eso, era un campesino que estaba bien organizado porque tenía juntas de vecinos, era un campesino que tenía vías de acceso porque el único pedazo que tenía carretera destapada era de la puerta de la finca, era la puerta de la casa de él, y de para adelante era carretera buena. O sea, ese tipo de cosas no las copiamos en Colombia. Pero en cambio si copiamos la marginalidad en el que se vive el campesino por allá, perdido en una montaña, gente que no conoce una ciudad, gente que no conoce qué es internet, gente, o sea, nosotros pensamos que la gente que no conoce los medios digitales vive lejos de aquí, ¿sí? Y no pensamos que hay gente, en el caso de Bogotá, en San Juan de Río Seco, hay gente que no contempla los recursos que ya existen porque simplemente no hay un proceso formativo que se los muestre, ¿sí? No hay escolaridad. Ciertamente ha habido avances, pero no en el plano de lo público, sino en el plano de lo privado. Hay universidades que ya tienen sedes en pueblos y en ciudades pequeñas, en zonas rurales, por ejemplo, no sé si la Unidad Agraria tiene, pero por ejemplo universidades como la Minuto de Dios, universidades como la Santo Tomás. Los Esta procesos, tiene Facatativá, mira, por tiene ejemplo, ¿sí? Pero, una por ejemplo, la Santo Tomás tiene en Chiquinquirá, el SENA tiene procesos en todas partes, la Minuto tiene en sitios como Líbano, Tolima tiene una sede, ¿sí? Tienen apertura para programas a distancia, o sea, hay más facilidades, pero son muy raros los programas que adelanta el Estado, sino que casi todas son iniciativas privadas que intentan impulsar algo que debe ser responsabilidad del Estado, ¿sí? El Estado no tiene que ser proteccionista total, pero sí tiene que garantizar un margen mínimo de lo que en política se llama libertad social, o sea, un contexto en el que sea posible alcanzar las máximas realizaciones de cada sujeto. Si a usted yo no le tengo que garantizar como Estado que usted llegue a ser presidente de la República, pero si usted quiere tener la formación suficiente para poder serlo, yo sí le tengo que garantizar una libertad social lo suficientemente amplia para que usted pueda hacerlo, cosa que se ocurre en otros países. Ejemplo, Estados Unidos con Obama. Obama era un tipo perdido por allá en Hawái, ¿sí? Que a punta de becas y apoyos escolares y apoyos estatales termina en una de las universidades más importantes del país y termina llegando a ser el primer mandatario afrodescendiente de Estados el Unidos. mejor presidente que según ha tenido Estados Unidos. En tiempos recientes, sí, pero es que también es cierto que los otros presidentes que ha habido pues han estado en momentos polémicos y es difícil juzgarlo, ¿sí? Obama es un personaje, pero es un personaje interesante, pero en su proceso de formación es un tipo que surgió prácticamente de la nada, ¿sí? De no tener contactos, Profe, ahí me salió otra pregunta muy buena, digamos. Acá el gobierno le dice, bueno, usted con ser pilo pagaba a estudiar. Y él sí, chévere, pasó su ICFES, llegó a una universidad, digamos, como la Javeriana.
llegan acá a estudiar a Bogotá. Sí, Profe, pero ellos ya no subsidian el transporte, la vivienda, todo eso. Y como tú sabes, la vida acá en la ciudad es mucho más cara que la vida en el campo. sí. Y eso uno lo ve porque allá es, digamos, allá si yo compro una panela, la panela me va a valer, ¿qué? 500 pesos o el mismo señor que la hizo me la va a regalar. Digamos que el gobierno le da una beca a un niño de, no sé, de una vereda muy lejos del país, ¿sí? Para que él se pueda lograr venir a estudiar a Bogotá. Entra a la Javeriana, que es una de las mejores universidades de Bogotá, con todo pago a la universidad, ¿cierto? Sí. Pero a la familia le toca correr con los gastos de alimentación de la acá, de transporte y de vivienda, Ujú. ¿cierto? El gobierno no ve ese gasto y digamos que la vida en el campo, como tú sabes, es muy económica. Cuando él se viene a vivir acá, digamos, los papás, digamos, un campesino promedio que tiene un cultivo de papa, logra subsidiarlo, digamos, 1 o 2 semestres. Y al joven le toca retirarse por motivos de economía, porque no le da el papá para sí, subsidiarlo más acá al estudio, pierde la beca. ¿Qué crees que debería hacer el gobierno o cómo deberían estar estructuradas esas becas? Pues eh, ahí es que hay varias cosas. O sea, por un lado, tenemos que el estudiante tiene que intentar rebuscársela. O sea, aquí el problema en Colombia es que se ha romantizado la pobreza. ¿Sí? Entonces, no es que él después de mucho esfuerzo y vivir en un lugar miserable logró sacar su carrera. No, es que eso no es lo deseable, ¿sí? Sino que haya condiciones de vida básicas para que el estudiante pueda estudiar en condiciones y pueda salir como un profesional realmente bueno, que eso le genere una movilidad social, que le garantice movilidad social a él y a su familia. El Estado ahí lo que podría hacer es generar espacios en los cuales sea más económico vivir, cosa que ya intentaron varios gobiernos, pero el problema es que hay un problema, o sea, hay un problema sistémico. O sea, nuestra población considera, por ejemplo, que, no, ¿en qué universidad uno quisiera estudiar? Entonces muchos estudiantes piensan, no, yo quisiera estudiar en los Andes, en la Javeriana, en la Sabana, en, qué sé yo, en el externado, ¿sí? Entonces se van a esas universidades. Pero si uno mira el ranking de Sapiens, o sea, la opción para muchas de las carreras debería ser la Universidad Nacional de Colombia, ¿sí? O la Universidad Distrital, o la Universidad del Valle, la Universidad de Antioquia, que son universidades públicas. Entonces, si se fortalece la universidad pública, se fortalece la formación de todos. O sea, un estudiante de pública es un estudiante que, a pesar de sus recursos, puede contar con los mejores profesores del país, ¿sí? Si se restaurara lo que hubo en algún momento, no sé si lo sepas, que hubo residencias universitarias en la Universidad Nacional, ¿sí? Que había residencias No, profe, no universitarias. tenía conocimiento. ¿Sí? En la década de los 70 hubo residencias universitarias y las tuvieron que quitar porque, o sea, hubo muchos conflictos también por las dinámicas propias de la Universidad Nacional, pero atentar contra esos espacios, ¿sí? Es una cuestión que el Estado ha hecho en todas las instituciones públicas, no solamente en la nacional, sino en la pedagógica, en la distrital, en la del Valle, en la Antioquia, en la Amazonía, etcétera, ¿sí? Y que los edificios se caen a trozos y nadie responde por eso. Eh, es muy difícil poder afirmar qué debe hacer el gobierno. O sea, ciertamente invertir más en educación, ¿sí? Ahora, Claro, sí. cómo distribuye el rubro? Eso ya le toca a un administrador educativo saber qué se puede hacer ahí, ¿sí? O sea, ciertamente por lo menos reducir otros rubros como defensa. O sea, en Colombia se invierte demasiada plata en defensa y muy poca en educación. Entonces, habría que reducir. Yo sin ser conocedor del tema, porque no, lo mío no es la administración educativa. Eh, yo reduciría el rubro de defensa, aumentaría el rubro de educación
el rubro de salud, ¿sí? O sea, que eso puede mejorar de alguna manera nuestra situación, ¿sí? Y propondría un modelo pedagógico, ¿sí? Que es, o sea, unificado, algo así como lo que están intentando proponer, pero con un modelo que fuera mucho más consciente de nuestra realidad, o sea, que haya una secuencialidad de evaluación en donde la gente gane unas competencias transversales a todo tipo de formación, que es lo que se intenta hacer con las pruebas saber, o se intentó porque ya se perdió esa secuencialidad desde que en el año pasado no hicieron pruebas saber. Entonces, la idea es que las pruebas saber tercero, quinto, noveno y 11 y saber pro estén alineadas para saber sobre los mismos criterios cómo va avanzando la población, si va mejorando en todas las competencias que se evalúan o no, porque ahora la educación se concentra en las competencias. Pero las competencias que exigen en esa evaluación que propone el ICFES no se conecta con nuestra realidad. O sea, acá por lo menos si hay una falencia importante, es que acá la gente más culta es analfabeta en términos financieros, ¿sí? Entonces, eh, el profesor puede tener la mejor intención, pero si el estudiante no sabe manejar la plata y llega a Bogotá, por ejemplo, en el caso del estudiante becado que llega a Bogotá, y los papás no saben cómo administrar la plata o cómo buscar alguna fuente de financiación, ¿sí? Becas o otra manera, algo que los pueda apoyar, pues también es muy complicado, ¿sí? No hay una formación que les permita como intentar buscar recursos que no sean propios para poder solventar sus propias necesidades. Es difícil, es muy difícil y ahí sí es una cuestión administrativa que en Colombia una cuestión administrativa puede durar años, años en transformarse, ¿sí? Porque exige debates, plenarias, reflexiones, documentos, o sea, exige, es un esfuerzo administrativo gigantesco. Entonces, ahí sí ya se me complica la posibilidad. ¿Qué puede hacer el Estado? No sé, invertir en educación. ¿Sí? Pues ahora, de ahí en adelante, ya se me escapa qué pueden hacer, porque las medidas tendrían que ser estructurales para beneficiar no solamente a la gente de población rural, que obviamente lo necesita muchísimo, sino a la gente de población urbana y dentro de esos dos grupos, toda la gama de personas que aparecen, desplazados, discapacitados, personas con condiciones especiales, o sea, muchas personas, ¿sí? Entonces es una medida estructural que es muy importante. Entonces, aumentar el rubro del gasto en educación. Esa sería como la respuesta general. Listo, profe. Profe, si tú tuvieras la oportunidad de ser docente rural o irte para allá, ¿lo harías? Sí, no, sí o no y por qué. Pues, pues dada mi formación, sería una experiencia muy valiosa. O sea, de hecho, hay, hay, hay retos que se presentan en la educación rural que sería interesante enfrentar. Así, a mí sí me gustaría, ¿sí? No obstante, en este momento de mi vida personal, pues por muchas circunstancias, no lo podría hacer porque tendría que arrastrar a toda mi familia a una experiencia muy distinta que me atañe a mi formación profesional, a mi experiencia profesional. Pero en circunstancias distintas, o sea, por ejemplo, no ser padre de familia, sí sería agradable, sí sería una experiencia muy valiosa. Lo otro es que la educación rural, acá tristemente se piensa que la educación rural por definición es mala y no siempre. La educación rural puede ser muy, muy buena, muy, muy buena. Por lo menos en otros países, por lo menos en España. Eh, Tengo un familiar, mi hermana, que vive en una zona rural y las experiencias que ella me cuenta de lo que vive mi sobrina, que está en edad preescolar, de lo que hacen en el colegio en el que ella está, es increíble. O sea, hace cosas que colegios de aquí urbanos ni se plantean. ¿Por qué? Porque la población es muy pequeña, porque hay una proporción docente-estudiantes funcional. O sea, es un ejercicio interesante, cosa que acá ni en los colegios rurales ni en los colegios urbanos pasa. En los colegios urbanos, en los privados hay hacinamiento, porque no hay manera que un docente pueda hacer un seguimiento apropiado si le dicta 4 o 5 grupos de estudiantes, donde cada grupo tiene en promedio 35 estudiantes. O sea, no hay,
no es físicamente posible hacer un seguimiento adecuado de todos los estudiantes. Hay cosas que se le van a escapar al docente por necesidad, porque no hay manera de cubrir esa demanda. Y en el caso del docente rural, que es una experiencia que yo tuve, pero en el contexto urbano, que fue tener en un solo espacio estudiantes de diferentes niveles, esa exigencia es muy complicada. O sea, que tú tengas un primero, un segundo y un tercero en un solo salón porque tienes un niño en primero, dos niños en segundo y uno en tercero y les tienes que dictar la clase al tiempo. ¿Sí? Entonces, le dictas un pedazo de la clase, después vas con el otro y después vas con el otro. Y te devuelves a revisar la actividad y como normalmente la cantidad de profesores que se asignan a escuelas rurales son 2 o 3 profesores por escuela, dependiendo de la población. Entonces, el mismo profesor dicta todas las materias de la educación, el profesor de educación básica se supone que está en capacidad de dictar todas las materias hasta noveno grado, dictando un curso, cosas de quinto, de séptimo, de octavo, es licenciado en biología, ¿sí? en ciencias, es licenciado en ciencias naturales, dictando matemáticas y español, cuando no tiene competencias de lectura y de escritura que les permita dictar con fluidez eso, que se supone que la escuela, la universidad se lo tendría que dar. Entonces, es muy difícil. O sea, a mí me gustaría hacer una experiencia muy, muy agradable, pero las circunstancias, en mi caso personalmente, no me lo permiten. Si mis circunstancias fueran otras, sí sería una experiencia agradable para intentar implementar algo que genere cambio con unidades concretas. Profe, pues es cierto, digamos, uno piensa, digamos, en nuestro caso, nosotros hemos tenido que salir bastante a nivel de campo, hablar con campesinos, ganaderos y no ganaderos que manejen 500 cabezas de ganado. No, ganaderos literalmente que se irían promedios, ganadero, como dicen de manera fea, pobre, pero son gente que hasta sabe más que uno, ¿sí? Gente que le enseña, gente que le aporta y son cosas, digamos, que mucha gente no ve. Uno piensa que hay un campesino, ese que va a saber, ese no sabe, y hasta saben más, Uh -huh. ¿sí? Saben, Pues, o sea, saben, saben. acá hay casos, o sea, acá hay casos históricos en donde campesinos, a través de un muy buen ejercicio de administración, se hicieron tremendamente poderosos. Pepe Sierra, por ejemplo. O sea, Pepe Sierra era un tipo que era un campesino, analfabeto, eh, se dedicó al negocio de la compra y venta de tierras para cultivo, e invertía en negocios ganaderos y que progresivamente se fue haciendo dueño a muchas tierras, hasta que hubo un punto en donde el Estado colombiano le pedía plata prestada a Pepe Sierra, que no sabía ni leer ni escribir. O sea, porque el Estado colombiano estaba en quiebra, pero él estaba bollante, ¿sí? Pero lo que demuestra que la pobreza es endémica en este tipo de población es que la fortuna de Pepe Sierra, que era gigantesca, o sea, pero, o sea, no, en ese momento no podría decirte cuán grande era la riqueza, pero el tipo en términos de tierras era dueño de media Bogotá, de lo que es actualmente Bogotá. Eh, él, la fortuna de él nace y muere con él. ¿Sí? Cuando él muere, sus hijos, pues él no se preocupó porque fueran muy educados y despilfarran y acaban toda la fortuna del papá, lo que hace que desaparezca todo ese capital y buenas prácticas que él pudo haber tenido. Entonces, eh, es fundamental fortalecer la educación rural. Y es fundamental poder fortalecerla para generar movimiento o movilidad social. Y movilidad social no solamente para los sujetos específicos, para los sujetos concretos, sino para nosotros como sociedad en conjunto. O sea, que el campo crezca implica que el país crece, ¿sí? Y cuando el país crece, la nación avanza. Pero, pero eso no lo tiene tan claro la gente de campo, y mucho menos la gente de ciudad respecto a la gente de campo, y mucho menos los gobernantes. Hay una profunda desconexión entre lo que es Bogotá y Medellín y Barranquilla y Cali, ¿sí? Las ciudades importantes. Con respecto a las ciudades más pequeñas, puede ser Ibagué, Neiva, Pasto, o sea, las capitales departamentales que son importantes en sus regiones, pero en términos nacionales las tienen segundiadas. Y en general,
respecto de las capitales departamentales de todas, respecto a las provincias. O sea, el bogotano es absolutamente desconocedor de lo que ocurre más allá de los peajes que le permiten irse un fin de semana de puente. O sea, uno le pregunta a un bogotano promedio por los pueblos que quedan alrededor y qué producen, y si acaso dirá Ubaté y poco más. O sea, dirá Ubaté y quesos y poco más. ¿Sí? Porque no sabe por lo menos, no, y bueno, cuéntame qué produce San Juan del Río Seco, no sé, gente, o sea, nace gente, ¿sí? No saben, ¿sí? No saben porque Digamos, no en les dado interesa. caso, digamos, Lucía es de UNE Cundinamarca. Yo Ajá, no sabía que existía UNE, profe. No tenía, la verdad, mayor conocimiento. Y allá el papá de Lucía en UNE, él es agricultor, entonces él sí, cosecha papa, zanahoria, yuca. Y es también una zona muy abandonada, a pesar de que Lucía viene de un colegio bueno, dice que las, digamos, las veredas o, sí, los pueblos sí, alrededor de UNE las son muy veredas, abandonados. sí, o sea, acá es un abandono sistémico. O sea, la capital abandona sus provincias, las provincias a su vez abandonan a los municipios, los municipios abandonan a las veredas y el campesino que vive en vereda perdida Casanare no tiene ni educación, no tiene salud, no tiene vías, no tiene nada. ¿Sí? Entonces es una cuestión endémica. ¿Sí? Y eso que estamos hablando de Cundinamarca, que Cundinamarca queda al pie de la capital, pero, o sea, no hay, tan es así que no hay un flujo ni o terrestre comercial tan intenso como podría haberlo con los municipios alrededor de Bogotá. O sea, por ejemplo, Anapoima, Nolaima, todos esos municipios que quedan cerca se piensan en términos de turismo, pero no se piensan como lugares de extracción de recursos, de favorecimiento de proyectos productivos, o sea, nada, no se piensa en nada en ellos, simplemente se generaliza. Población rural. ¿Sí? ¿Quiénes? No, pues los otros 1.100 municipios, pero no se sabe ni quiénes son, ni qué producen, ni dónde están. Entonces, es muy complicado. Y ya si uno piensa en departamentos que son inmensamente ricos, que están tan mal aprovechados, que uno dice, pero, o sea, somos tontos. Es que somos, o sea, como Estado, somos arrebatadoramente tontos. O sea, es increíble que un departamento como Chocó sea pobre. O sea, Chocó tiene la cuenca hídrica más importante del mundo, ¿sí? Tiene zonas para hacer turismo las que quiera, tiene oro, tiene coltan, tiene plata, tiene de todo. O sea, es que no hay una riqueza en fauna y flora absolutamente insuperable, recursos en términos madereros que se pueden explotar de manera razonable también, pero no, es a sobreexplotar y matar gente. O sea, es horroroso. O sea, en ese sentido, Sí, esto está muy profe. mal distribuido. Es que nosotros podríamos extraer siendo razonables, o sea, extrayendo y reforestando, sería la Ujú. idea, o sea, generar, digamos, hay ganaderías extensivas, digamos, me voy como en ese punto que tengo yo conocimiento por el momento, digamos, las ganaderías extensivas. No hay buenas ganaderías sostenibles. Digamos, hace poco nosotros fuimos a una ganadería sostenible en la Hacienda del Silencio, que queda por Pacho, Cundinamarca. Sí, Y es una ganadería que está en el bosque de niebla andino, un lugar hermoso, y ellos vienen, venden madera, venden madera, siembran y están en constante reforestación, tienen un lombricultivo y con eso mismo abonan, fertilizan, entonces sí se puede tener algo sostenible, tanto en como todos los sentidos y lograr un crecimiento del campo. sí, ciertamente. O sea, hay que pensar en proyectos productivos sostenibles que se puedan mantener en el tiempo, que no sean solamente sostenibles en términos ambientales, sino económicamente sostenibles. O sea, pero es difícil en tanto que el problema es sistémico. O sea, nuestro problema es que el mismo Estado no favorece que eso crezca. No, pues. Y definitivamente un país que no tiene educación es un país que no avanza. Tal Y lo cual. que La mayor necesitamos es riqueza de un país educación, es su educación. necesitamos educación. Y bueno, profe,
hasta aquí llegamos. Profe Guillermo, muchísimas gracias. Gracias por el tiempo que nos dedicaste, por las preguntas que nos respondiste. Aparte de respondernos, nos enseñaste, o a mí, a Lucía, aprendimos cosas nuevas y infinitas gracias, profe. No, con muchísimo gusto, con muchísimo gusto. Gracias, profe.